Hola, bienvenidos a un episodio bonus de Random Responde. Les voy a explicar por qué este es un bonus y por qué no fue propuesto como tema por alguien en Patreon como todos los otros episodios hasta el momento. Bueno, resulta que en el año 2012, hace 8 años desde la publicación de este video, yo realicé una sección llamada Random Responde, que se llamaba igual que la de ahora, donde yo simplemente hablaba sobre algún tema que hubieran sugerido en mi canal de YouTube o en alguno de los videos o incluso en mis redes sociales. Y la verdad es que solamente duró 2 videos porque el formato no me gustó. Encontraba que era muy simplón, no me gustaba cómo hablaba, etcétera, etcétera. Eso ya lo he explicado en otros videos anteriormente. El asunto es de que el primer tema fue Dragon Ball Kai. Y la verdad es que en ese momento ese video, si bien ahora está disponible un remake, porque el original definitivamente está completamente mal, entonces no es presentable. Si bien dejé ese remake de mis opiniones en ese punto, la verdad es que no estoy conforme con lo que dije, porque no sabía muchas cosas que salieron a la luz después de Dragon Ball Kai. Y sinceramente era una serie que había visto así al paso, algunos pocos capítulos en televisión, bueno, en el cable cuando tenía. Y la verdad es que era un video bastante vacío en términos de información, con mucha información errónea, que obviamente hay gente que la ha puesto en el remake, a pesar que pongo ahí, estas no son mis opiniones, así que... ahora es momento de dar mis propias opiniones sobre qué pienso sobre Dragon Ball Kai y también esclarecer con un poco de información adicional que se tiene ahora que han pasado ya varios años desde ese suceso. Así que vayamos con Dragon Ball Kai. A ver, el asunto con Dragon Ball Kai es que no es una serie, son 4 series. A ver, me explico. En primer lugar, en el lado japonés tenemos Dragon Ball Kai, la original, que salió en el año 2009, y tenemos Dragon Ball Kai 2014, que es lo que toma solamente los eventos de la saga de Buu. ¿Por qué hubo una separación tan grande entre Dragon Ball Kai 2009 y Dragon Ball Kai 2014? Porque Dragon Ball Kai original fue simplemente un fracaso. No le iba mal en el rating, pero el asunto es de que no vendía merchandising. Muchas de las series actuales se mantienen mediante merchandising. Y era vender Dragon Ball de nuevo. Y como marca Dragon Ball Kai, no le interesaba a nadie. La gente quería Dragon Ball Z. Y no les estaba sirviendo vender Dragon Ball Z con el nuevo nombre Dragon Ball Kai. Eso podría explicar en cierta forma el por qué el logo de Dragon Ball Super es tan parecido al de Dragon Ball Z. No quisieron arriesgarse a poner una marca que fuera tan distinta a la serie más popular que ha tenido Toei, o bueno, una de las más populares, pero una de las más exitosas en términos de merchandising, que es justamente a lo que iban. A la larga, Dragon Ball Kai es una remasterización que existe, bueno, la historia es bastante más larga, no voy a adentrar en eso, pero existe en buena forma para sacarle más dinero a Dragon Ball, no hay más razón que eso. Claro, uno puede decir, bueno, es para vender la nueva serie, o sea, la serie a nuevas generaciones y bla, 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 y en parte es cierto, está bien, pero a la larga es querer volver a vender el mismo producto 2 veces. Y lo cual no tiene nada de malo, es así como funcionan muchas empresas, por eso hay remakes, por eso hay remasterizaciones o reimaginaciones. Están en su derecho a hacerlo y depende del consumidor ver si recibe o no recibe ese producto, está bien. Ahora, el problema de eso es que como fue un fracaso, no iban a seguir con la saga de Cell. Pero pasaron situaciones extrañas. Eso lo vamos a explicar ahora en unos minutos, pero pasemos a la parte occidental. Por otro lado tenemos Dragon Ball Z Kai, que tiene una diferencia muy clave con la versión japonesa. Además de los doblajes, que por lo menos lo que vimos acá están basados en la versión estadounidense, tiene una gran diferencia en música. Resulta que Dragon Ball Kai, la versión original,
tuvo sus primeros 95 capítulos de 97 que se lograron transmitir con música de Kenji Yamamoto. El asunto es que Kenji Yamamoto se descubrió que hacía plagio. Eso, lo que pasa es que muchas de sus composiciones eran plagiadas de otras cosas. Y claro, eso pasaba sin ningún problema en los 80 y los 90, pero actualmente eso fue descubierto bastante más rápido. Igual se demoraron como 2 años en darse cuenta después de las acusaciones que hubo. Y despidieron a Kenji Yamamoto cuando ya quedaban 2 capítulos. Eso hizo de que en los DVDs y Blu-rays de la versión japonesa, la música de Kenji Yamamoto se mantenga hasta el capítulo 77 en los Blu-ray y 72 en los DVD, y el resto de la serie fuera reemplazada con música de Shunsuke Kikuchi, que era uno de los compositores principales de Dragon Ball Z. Shunsuke Kikuchi no participó en la composición de nada para Dragon Ball Kai, simplemente se tomó la música envasada de Dragon Ball Z y se le puso a escenas de Kai, a los capítulos que quedaban, lo cual en los últimos capítulos no tuvo mayor problema. El asunto es de que en Occidente, mientras que se estaba dando Dragon Ball Z Kai, el desfase era de varios capítulos, así que después del capítulo 52, Dragon Ball Z Kai en la versión estadounidense también reemplazó la música, pero lo hizo por su propio método. Entonces, desde el capítulo 52 en adelante de Z Kai, la música está puesta no siguiendo los mismos parámetros de la versión japonesa, y entonces hay muchos capítulos que tienen música que no coincide con la escena, que no cae bien, que no está estructurada correctamente y como que la ponen a la rápida porque tenían que exhibir la serie semana a semana. Entonces ahí hay un problema grande, y aparte Z Kai tuvo, al ser manipulada por Estados Unidos, por Funimation, tuvo varias ediciones bastante feas, y por ejemplo cosas como la muerte de Raditz, en la versión de Kai está editada, pero en la versión de Z Kai está sobreeditada. En Z Kai borran mucha sangre, borran secciones enteras, o sea, escenas enteras. ¿Y por qué? Porque tienen otras regulaciones para exhibir Dragon Ball en televisión. De hecho, en Estados Unidos existen DVDs sin cortes, porque la versión que se dio en televisión tenía muchos cortes, mucha censura, etc. Entonces, Kai y Z Kai difieren bastante. Y el problema es de que nosotros recibimos Z Kai y aparte de eso tenía el cambio de doblajes. O sea, no cambio de doblaje, el cambio en la interpretación de los personajes. Entonces teníamos a Butter hablando así cuando Butter es un personaje más serio. O bueno, tenía la voz de Nappa, así que yo no la puedo imitar, está bien. Pero el asunto es de que esa clase de cosas, esos personajes ya de por sí venían dañados, y acá lo que hicieron fue tratar de copiar las voces o copiar el estilo, a pesar de que no se pareciera, porque esa había sido la solicitud del cliente, y el cliente en este caso no era Toei, o mejor dicho, era Toei Estados Unidos o era Funimation. Ahí no me queda demasiado claro, pero el asunto es de que la versión latina de Dragon Ball Z Kai se basó en la versión estadounidense, lo cual ya tiene varios problemas, además de la música, el doblaje, y por supuesto ahí tenemos el asunto con los actores, que vamos a adentrar en eso, pero volvamos un momento al asunto por qué Kai son 4 series. Resulta que, bueno, como a Kai le fue mal, no se iba a seguir con Kai, simplemente. Pero en Occidente a Z Kai, en Estados Unidos, sí le estaba yendo muy bien, en términos de merchandising y en términos de rating. Por tanto, Toei se encontró con que a lo mejor podían continuar la serie en Estados Unidos, o mejor dicho, para el público occidental. Y por eso crearon
Dragon Ball Final Chapters, que es la edición de Dragon Ball Kai para la saga de Buu. Y de hecho, en el año 2014 se transmitió en Francia y en otros países de Europa. Ahí vieron Dragon Ball Kai de Final Chapters antes que Estados Unidos, que no la vería hasta el año 2017, o sea, 3 años después. Eso quiere decir de que The Final Chapters ya fue producido con otra estructura. Y de hecho, The Final Chapters tiene la versión en inglés, openings cantados por cantantes japoneses en inglés. Y el opening se nota que está hecho así a la rápida en la versión Final Chapters. Y por eso es que en la versión que nosotros vemos de The Final Chapters tienen un opening y un ending, listo. Mientras que en la versión japonesa, que es Dragon Ball Kai 2014, ellos dijeron, bueno, ahora nosotros vamos a transmitir esto en la televisión. Porque el trabajo ya estaba hecho. Y ahí sí le pusieron un montón de endings para hacer los acuerdos comerciales que usualmente se hacen al momento de elegir a los cantantes para los endings. ¿Y por qué en Japón se decidió dar Dragon Ball Z Kai? O sea, ¿por qué se decidió dar Final Chapters, ahora llamado simplemente Dragon Ball Kai 2014? Porque Toriko fue un fracaso. Resulta de que la serie de Toriko tuvo muy malos ratings, muy bajas ventas de merchandising. Incluso al hacer un crossover con One Piece y después un crossover con One Piece y Dragon Ball, no les funcionó y la serie tuvo que ser cancelada. Y como no tenían nada que transmitir, bueno, salvo transmitir series viejas, pero no es la gracia, decidieron, bueno, tenemos Dragon Ball Kai The Final Chapters, transmitámoslo acá. Y eso fue Dragon Ball Kai 2014. Y ahora sí, Dragon Ball Kai 2014 y Dragon Ball Z Kai The Final Chapters, ambos tienen consistencia en la música. Ahora bien, como The Final Chapters o Kai 2014 fue hecho con una intención menor, porque no era para el público japonés, el trabajo es inferior en calidad. Por eso no se hizo el mismo trabajo que se hizo para el Kai original, y en lugar de eso se hizo otro proceso que es bastante más malo y que por alguna razón tiene un tinte verde. De hecho, vean cualquier capítulo de Kai The Final Chapters o de Kai 2014, que son lo mismo, o sea, casi lo mismo, y van a ver que ambos se ven muy verdes comparados a la serie original. Es muy extraño. Y bueno, también ahí hay una diferencia con el encuadrado, de que si la serie se presenta en 4:3 o en 16:9, pero la verdad es que eso no importa mucho. Ahora bien, hablando sobre Dragon Ball Kai en general, o por lo menos de lo que se refiere a la de 2009, el trabajo de remasterización es decente. Se nota que lo hicieron para adaptarse a las pantallas HD, porque transmitir la serie de Dragon Ball original o la Dragon Ball Z original en pantallas HD se nota mucho la pérdida de información, y trataron de suavizarlo por medio de un proceso. Pero eso, como tenía que hacerse escena por escena, no tuvo demasiado buenos resultados. En algunas partes sí, se ve mucho mejor que lo original, y se nota que quisieron arreglar una serie de problemas que habían tenido antes. Por ejemplo, ya no aparece el Vegeta con el pelo rojizo y la armadura naranja, ahora es consistente. Y hay varias partes que estaban mal dibujadas, que las corrigieron. Pero también, como hay partes que tenían que cortar porque no eran canon, las reemplazaron con ciertas animaciones nuevas que están hechas como un intermedio entre lo que después veríamos en Super con el estilo de Dragon Ball Z. Y eso no calza bien. No, era una mezcla bien fea que se nota que esa escena no es parte de la serie original. Y hablando sobre lo de Raditz, ahora sí,
Lo que hicieron fue reducir la cantidad de sangre porque hay escenas que el anime exageró en relación al manga. Y al menos al principio de Kai, los primeros 3 capítulos incluso decían que era el corte de Toriyama como el manga original, una cosa así. El corte de Toriyama de Dragon Ball Z. Y claro, lo que intentaban era que se pareciera lo más posible al manga, eliminando la mayoría de las escenas de relleno. Aceleraron ciertas partes para que encuadraran con el resto del capítulo, etc. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que eso les estaba saliendo muy difícil. Y, por ejemplo, hay cosas como... 3 cosas que me puedo acordar en específico. Mantuvieron a Gregory, que es un personaje exclusivo del anime, el grillo que aparece en el planeta de Kaiosama, porque habían demasiadas escenas en las que él aparecía de todas maneras en el fondo, entonces mantuvieron la historia de Gregory. De todas maneras, Gregory fue diseñado por Akira Toriyama, así que algo es algo, no afecta en nada a la historia de la presencia de Gregory, así que listo, lo agregan ahí. También estaban Pironsky y Caroni, que son los discípulos de Mr. Satan, junto a su manager Pisa, que por cierto es una referencia a Miss Elizabeth, que era la esposa de Randy Savage en la lucha libre. Y esa parte también se mantuvo porque ellos están constantemente reaccionando a todo lo que pasa en el Cell Game. Entonces cortarlos implicaría cortar todas las escenas del comentarista y el camarógrafo del Cell Game. Y además, ¿cuál era la otra que habían...? Ah, sí, por supuesto. Bulma y el Capitán Ginyu. Que esa escena del anime donde Ginyu cambia de cuerpo con Bulma, todo eso se mantuvo en Kai. Y la verdad es que no entiendo para qué. Simplemente se nota que dijeron, bueno, esto nos permite ahorrar. Aparte que cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, en la versión original en Z, si no lo recuerdan, les digo, cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, le dice a Gohan que se vaya, le grita, y pasamos una escena de Bulma con Ginyu. Y después termina el capítulo con Goku a punto de enfrentarse a Freezer. ¿Por qué? Porque la serie estaba estructurada así, tenían que ponerla lleno. Así que no termina el capítulo con eso, termina con casi con Bulma y Ginyu. Acá por supuesto que seguramente como iban tan intercaladas las escenas, no hicieron eso y seguramente quitaron a Bulma y Ginyu de ese punto, pero la mantuvieron para el capítulo siguiente. No revisé ahora ese punto en específico, pero es lo más probable. De todas maneras, como se intercalaban tanto, terminó quedando en Kai. Y curiosamente, lo mencionaron en Super. Así que técnicamente pseudo canon no daña demasiado, aunque sí pasa en Super, entonces, o sea, sí lo mencionan en Super, así que supongo que está dentro del semi-canon de la serie. Igual, la relación que tiene Dragon Ball con su canon es sumamente complicada. Pero en general eso es lo que pasó con las partes del anime, con las partes que no eran canon. Por supuesto, sí se borraron muchas otras cosas, se borró todo el entrenamiento de Gohan, se borró Amaron, se borraron las partes de pesadillas de Goku, imaginando a los androides que no tenía cómo saber cómo eran porque no los había visto nunca. De hecho en Super mencionan que nunca se han visto. Y así, fueron eliminando muchas cosas. Y en el Kai de Buu también hicieron eso, pero menos. Porque obviamente el trabajo era un poco más flojo. Y en Buu, si no me equivoco, no agregaron ninguna escena adicional. No animaron cosas por su cuenta para agregarlas a la serie. Así que en realidad opinar sobre Kai es bastante complicado. Sigo manteniendo mi idea que mencioné en el video anterior. En la versión anterior de este Random Responde, sobre que es cierto que muchos de los actores no lo hacen mal. Sí, la de Gohan es horrible. La voz de Gohan es horrible en Kai. La de Gohan niño. Pero siento que Edson Matus, si no me equivoco se llama el actor de Goku, no lo hace mal como Goku. El de Vegeta tampoco, el de Piccolo tampoco. Y de todas maneras es agradable ver a los actores estando ahí
Eh, al resto de los actores, al de Yamcha, al de Bulma, al de Krillin manteniéndose consistente, porque ahora ya no es la voz de... La voz, se me olvidó el nombre de la actriz, es la misma de Bellota, que hacía a Krillin hasta la saga de Freezer. Como ahora Krillin ya no es un niño, tiene su voz de adulto, y está bien que la tenga desde Z, pero no es... Ese es el problema, o sea, uno está muy acostumbrado a las voces originales y por supuesto que incomoda ver la serie con los nuevos actores, pero eso no quiere decir que lo estén haciendo mal. Es lo mismo que dije antes y creo que lo mantengo. Creo que su trabajo no es malo, salvo por un par, salvo por el de Gohan, que ese sí es el más malo, y lamentablemente es una mala decisión, o mejor dicho, es lamentable de que tuvieran que mantenerse con los diálogos de la versión estadounidense, porque el fan que recuerda a Dragon Ball Z sabe que los personajes no estaban diciendo ese diálogo en la versión original, y hubiera sido bueno mantener los diálogos originales de las escenas que correspondían. Aunque claro, eso hubiese sido muchísimo trabajo, porque es el trabajo que ya no hizo la versión estadounidense al cambiar los diálogos. El gran problema con la versión de Dragon Ball Z Kai de la versión estadounidense es que los doblajes estadounidenses de Dragon Ball Z en general habían sido horribles. Todos tenían referencias, malas traducciones, como les encantaba hacer que las bocas de los personajes encajaran. En general no cuadraban, entonces cambiaban ciertas frases. Por ejemplo, el más de 9000, eso originalmente es más de 8000, y de hecho en ZKai lo arreglan, pero es porque en su momento se les ocurrió que eso calzaba mejor con la boca del personaje, cosas que en general el público no se fija tanto mientras que el trabajo de doblaje sea decente. Entonces ahí hay un enorme problema, y curiosamente para los estadounidenses Dragon Ball Z Kai es mucho más fiel a la serie original que la versión que ellos vieron originalmente de Dragon Ball Z. Pero acá nos basamos o sea, nosotros al recibir la versión norteamericana que ellos consideran más fiel, es menos fiel, y eso daña la percepción de Dragon Ball Z Kai por parte del público. Ahora bien, en el caso de ZKai Final Chapters, sí se pudo trabajar con la gran mayoría de los actores de voz originales, salvo por supuesto los que estaban fallecidos, y casos como el de Irwin Dayan, que era el director de Kai, y como recibió tanto ataque por parte de los fans, decidió retirarse del proyecto, de cualquier proyecto relacionado a Dragon Ball, lo cual es triste. Y ahí se disfruta bastante más. Además arreglaron casos que habían ocurrido por situaciones fortuitas, como lo de Bulma, que en la saga de Buu en Z no usa a su actriz original, acá usa a la original, lo cual permite ver todas esas escenas con la voz original de Bulma, que se mantiene hasta Super. Pero claro, es inevitable que los fans de la serie original no sientan incomodidad con por lo menos la primera parte de Kai. Lo que sí, Kai existe, como dije, para sacarle más dinero a Dragon Ball, eso es obvio, pero también porque presentar la serie de nuevo a gente que vive con o sea, los niños actuales, no funciona de la misma manera. Dragon Ball Kai como experimento, como concepto, no está mal, salvo por las, qué sé yo, por las animaciones nuevas que no cuadran, o cosas así, o por las aceleraciones obvias. Pero como forma de presentar la serie de manera más digerible, me parece bastante bien. Obviamente un niño actual que está acostumbrado a series con el ritmo actual no va a tragarse Dragon Ball Z de la misma manera. Puede que sí, puede que le guste, pero también va a sentir, oye, esta serie sí que es larga, esta serie sí que es lenta, y Kai resuelve ese problema. De hecho, es posible que un niño que nunca haya visto Dragon Ball Z vea Dragon Ball Z Kai y lo disfrute. El problema, por supuesto, va a ser de que cuando llegue a The Final Chapters va a sentir de que todas las voces cambiaron y no va a entender por qué. Y entonces eso es un enredo que al final hace que, por lo menos en Latinoamérica, no valga la pena ver Kai. Pero no quiere decir de que Kai por sí sola sea mala. Es un tema bastante complicado.
Hablando sobre lo de Raditz, volviendo al tema de la violencia y el sangrado, una opinión que se repetía mucho y que se dice y que de hecho se sigue diciendo de gente que está desinformada es que Kai planeaba ser más infantil. Yo mismo lo dije en el Random Responde original, pero no es verdad, no es verdad. Lo que pasa, a ver, en primer lugar, Dragon Ball es una serie para niños. Me van a decir, no, pero ¿cómo va a ser para niños si ahí tiene sangre, tiene violencia? Es para niños. Claro, cuando uno dice para niños, el adolescente se ofende y dice, oye, pero yo no soy un niño. Y está bien, no necesitas decirme eso. Pero, y piensan de que cuando uno habla de niños, está hablando de público de Peppa Pig o de Dora la Exploradora. No, esos son series para niños pequeños. Hay una diferencia. Pero lo que se considera en Japón y en muchas partes como serie infantil, son gente de 13 a 16 años, más o menos. De hecho, el género shonen es eso. O sea, no es un género, es un grupo etario. Es gente que no ha llegado a la adultez. Se le considera, por más importante que sea culturalmente, se le consideran series infantiles. Y el asunto es de que ellos no menosprecian al niño, no menosprecian al adolescente y les permiten explorar cosas distintas, mostrarle cosas más gráficas, hablar de temas más complejos. Y por eso es que, por ejemplo, una serie como Death Note se considera una serie para niños, una serie para adolescentes. Ahora bien, me voy a decir, pero Death Note tiene una complejidad muy fuerte de los personajes. Y está bien, está bien. Es una muy buena serie para niños. Pero el propio autor dijo de que si se tratara de un seinen, es decir, una serie para adultos, la historia de Death Note o el enfoque que tendría sería muy distinto. En vez de ser una casa entre, o sea, ser el conflicto o el juego de gato y el ratón de Kira contra Light, se hubiera basado mucho más en el aspecto ético de asesinar personas. Se hubiera basado en el explorar si eso está bien o está mal y discutir las razones del por qué. No basarlo en simplemente, no, tú estás mal, aunque creas que estás bien y tú eres un loco. No, yo sé que no es tan simple la serie, pero es obvio que lo más interesante de la serie es el enfrentamiento y el cómo se van descubriendo entre sí, el cómo juegan a tratar de esconderse y a manipular a otros. Pero el aspecto que hubiera sido tomado en cuenta si la serie hubiera sido para adultos es muy distinta. Entonces, por eso es que Detective Conan es una serie para niños y muere gente todos los capítulos. Y así, y Dragon Ball es una serie para niños, duela al que le duela. Ahora, lo ideal es que no lo vean niños pequeños, por supuesto, pero eso es otra cosa. Ahora bien, Japón ha cambiado levemente sus regulaciones para lo que se puede mostrar en TV o no. Y por eso, por ejemplo, Saint Seiya no muestra sangre en las series actuales, o muestra muy poca. One Piece, sí, hay gente que sangra, pero no sangran a borbotones como se sangraba en los 80 o en los 70. Por eso JoJo, que sí es sangrienta en algunas partes, tiene censura en la cantidad de sangre que puede mostrar en la versión para televisión. Ahora bien, ¿por qué pasó eso en las primeras 3 partes y no después? Bueno, eso ya es otro tema, pero esas son las razones. Ahora bien, ¿qué pasa con Kai y con Super? Bueno, lo que había explicado, en el manga algunas escenas exageraban de sangre y en Kai las cambiaron para que se parecieran más al manga, porque esa es la intención original. Pero también se está reduciendo la sangre, sobre todo en Super, porque es una propiedad que tiene éxito mundial. Es una consecuencia de su propio éxito. En el caso de Super, decidieron reducir la sangre y cambiarla por chorros de saliva o cosas así, pero que así no tuviese que ser modificada al traspasarla a otros países, que no tuviera censura. Es un poco extraño eso, pero sí. A la larga decidieron, es menos problema el tener una serie que cumpla con los requisitos del resto del mundo que tirar nuestra serie de esta manera
y que después sea cortada, destruida, modificada y que se vea feo en otros países del mundo y que no genere el mismo impacto. Es un precedente triste, pero esa es la razón. No es que quieran hacer la serie más infantil de lo que ya era. Así que en realidad ese es el motivo, esos son los motivos por los que en Kai se ve menos sangre. Ahora bien, en la versión estadounidense le quitaron más sangre, sí, y esa es una de las razones por las cuales Super se hace con menos sangre. Pero bueno, en general es eso lo que puedo decir sobre Dragon Ball Kai. Para dar una opinión final, yo diría que Dragon Ball Kai es una buena forma en la que niños actuales puedan ver la serie, sobre todo la versión original subtitulada, así lo recomendaría yo. O sea, Kai japonés subtitulado, ya sea el original 2009 y el de 2014, puede ser una forma rápida de que la gente vea la historia de Dragon Ball Z si es que no la han visto completa antes. Pero lamentablemente como espectador no tengo mayor interés en ver Kai en televisión porque puedo tolerar ver Dragon Ball Z. Puedo verlo con todos sus problemas, con sus rellenos y con sus deficiencias conocidas, con sus inconsistencias generadas por el anime. Puedo verlo así. Y lamentablemente Kai en ese sentido no me genera ningún beneficio. Es triste, pero eso es lo que pasa con Kai en Latinoamérica, a menos de que se dé la opción que le dieron a Mario Castañeda en su momento de regrabar todo Kai. Podría ser, pero yo creo que ya a este punto no pasará porque ya estamos en Super, ya estamos en otros proyectos, entonces yo creo que eso ya nunca va a pasar. Pero bueno, eso es lo que pienso sobre Dragon Ball Kai. Espero que este video les haya sido entretenido e informativo. Ojalá les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.